Bienvenidos a todos a esta conferencia titulada La humanidad del corazón de Cristo y Santa Teresa, que se imparte en el marco de la tercer curso de formación para voluntarios del Cerro de los Ángeles. Les recordamos que esta conferencia será grabada y estará disponible en breve en el canal de YouTube del Santuario del Cerro de los Ángeles. Al finalizar la conferencia habrá unos 15 minutos aproximadamente para dar la respuesta a las preguntas que se hagan desde el chat. Y antes de dar la palabra al padre Arturo, damos paso a don Manuel Vargas, vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles. Buenos días, don Manuel. Buenos días, Ana, y buenos días a todos los asistentes. Nos alegra muchísimo que podáis compartir con nosotros esta conferencia que le hemos pedido al padre Arturo Díaz Conejo y que puede ayudarnos mucho a conocer mejor el corazón de Jesús y también a la Santa Andariega, fundadora y reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Como sabéis, el padre Arturo Díaz Conejo, legionario de Cristo, es director de varios programas de radio en COPE y en Radio María. Es autor de varios libros sobre Santa Teresa y actualmente es el capellán del Monasterio de la Encarnación en Ávila y rector del Santuario de Sonsoles. Pues le damos la bienvenida, le damos las gracias por acompañarnos. Gracias a todos por vuestra asistencia. En el Cerro de los Ángeles tenéis vuestra casa y, como sabéis, este ciclo de conferencias y de formación para voluntarios del Cerro de los Ángeles tendrá sucesivas conferencias. Todos los que queráis más información sobre el Cerro de los Ángeles, sobre el voluntariado y la formación de los voluntarios, se la podéis pedir a Sonsoles, responsable general de voluntarios, y a Ana Aránguez, que nos ha convocado esta mañana. Gracias a todos y sobre todo gracias al padre Arturo Díaz por querernos acompañar esta mañana y por ayudarnos a conocer mejor el corazón de Cristo. Un saludo. Gracias, padre. Bueno, sin más voy a recordar algunas cosas que ya ha mencionado el padre Manuel. El padre Arturo Valentín Díaz Conejo es sacerdote de la Congregación Religiosa de la Legión de Cristo. Nació en Ávila, murallas adentro, próximo a la casa natal de Santa Teresa. Estudió en las universidades pontificias de Salamanca, Angelicum y Gregoriana de Roma. Es licenciado en Teología Espiritual y fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Pedro en Roma por el Papa San Juan Pablo II. Durante 10 años prestó servicio junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Y antes de su destino en Ávila, ha estado 4 años en Tierra Santa, sirviendo en el Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén y capellán del proyecto de Magdala, junto al lago de Galilea. Es director de los programas de radio La Santa Andariega de la COPE y La Espadaña de Radio María. Es articulista del Diario de Ávila y autor de varios libros: Teresa, ¿dónde vives?, Ora y camina por la Tierra Santa, ¿Quién decís que soy?, y Vidas edificantes. Actualmente es capellán del Monasterio de la Encarnación en Ávila y rector del Santuario de Sonsoles. Doy la palabra sin más al padre Arturo y muchísimas gracias, padre, por estar hoy con nosotros. Buenos días, un gusto de estar con todos ustedes vía telemática. Muchos saludos a don Manuel Vargas, que está ahí en la dicha de estar en el Cerro de los Ángeles. Y yo comentaba que vamos a decir que sería fantástico poder estar en Cerro de los Ángeles y no vernos así en una pantalla. Yo aquí tengo de lado las murallas de Ávila, atrás pues una vista de Ávila con Santa Teresa, pero que esto hay que repetirlo in situ, ahí en el lugar, en el Cerro de los Ángeles, con el corazón de Jesús y luego con la comunidad de carmelitas que tanto nos dice ahí, con Santa Maravilla de Jesús y la actual priora, la Madre Lourdes. Como la situación del coronavirus pues nos tiene a nosotros también en clausura, donde nos vemos a través de este especie de locutorio de torno, que son nuestras pantallas, pues bueno, pues no nos queda otro. Así que así lo aceptamos. Yo quisiera comenzar con una oración que rezamos aquí de diario con las carmelitas, y es la oración a San José. Dado que estamos dedicados en este año especial a San José, podemos comenzar con esta oración compuesta por ellas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles,
ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. No se diga que te haya invocado en vano y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Y en este día dedicado a María, siendo sábado, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta exposición sobre la humanidad del corazón de Cristo y Santa Teresa. Yo quisiera comenzar con dos premisas. Una, para hablar de la humanidad de Cristo y Santa Teresa, es necesario hablar primero de la humanidad de Santa Teresa. Yo quisiera, en primer lugar, llegar a considerar que a veces la figura de Santa Teresa se han generado, de todo lo que se ha dicho, se ha escrito, estereotipos que no corresponden a la humanidad de Santa Teresa, como pues una mujer dura, intransigente, excéntrica y tantas otras cosas que pues siento que no corresponden a lo que realmente fue Santa Teresa. Santa Teresa, yo la siento así. En primer lugar, ella fue extremadamente humana, comenzando por el tipo de vida que a ella le tocó llevar. Una vida que quizás muchos de los que están aquí en esta charla pues conocen, en la que nació en el seno de una familia bien constituida, que eran 12 hermanos, lo que supone esa convivencia. Quien tiene familias numerosas, pues cómo te genera un grado de humanidad en todo lo que pues supone a veces la supervivencia entre los hermanos y también la consideración, el valor, las virtudes. Bien sabemos de sus padres, que ella los cataloga como padres virtuosos. Entonces, todo esto viene a estar haciendo el caldo de cultivo de lo que va a ser esta mujer. Una mujer que va a experimentar ya en la adolescencia la orfandad al morir su madre, que se va a ver pues ya en la adolescencia como mujer de casa, porque su madre, doña Beatriz, morirá joven, su hermana mayor se casará, la otra única hermana que tenía, porque el resto eran varones, pues era muy pequeñita. Entonces Santa Teresa se convierte en el referente femenino de mujer ahí en la casa, al punto que tendrá con su padre, don Alonso, una relación que ya no solamente es de hija y padre, sino realmente de amigos, al punto que luego le costará muchísimo a su padre aceptar el que su hija querida se vaya a encerrar en un monasterio. Encontramos en Santa Teresa, en este aspecto humano, un ámbito cultural donde ya desde tierna edad entraba en el mundo de las letras, en el gusto de la lectura de los libros. Entonces, todo esto va a ir generando en ella esta Santa Teresa que luego nosotras vamos a conocer. Tengo que decir sobre la humanidad de Santa Teresa que va a ser en la historia de las grandes figuras conocedoras del ser humano, al punto que son un reflejo sus grandes obras, como es el libro de la vida, como el libro de las fundaciones, Camino de Perfección, Las Moradas, lo que va a ser su obra en la reforma de la Orden del Carmen, el carisma que va a imprimir, la espiritualidad. Incluso es llamativo y hace pensar cómo se ha mantenido en el tiempo sus dichos. Yo a veces me río de esto porque colocamos a Santa Teresa una cantidad de dichos
pues muchas veces son de dudar y no son ciertos. Y como dijo Santa Teresa, yo la verdad, en estos años que llevo aquí en la Encarnación me he dedicado a buscar a veces y digo, bueno, ¿dónde sale esto de Santa Teresa, no? Pero ahí se lo catalogamos, como a veces le echamos dichos al Quijote que luego no, pues el Quijote tampoco los dijo, pero bueno, quedan bien, ¿no? Quedan bien, ¿no? Pero vamos, es muy interesante porque fue una mujer de muy dicharachera, no cabe duda. Esto quedó en sus hijas, como las tradiciones, como las costumbres, como las canciones, como los poemas, y algo muy grande donde podemos ver este perfil humano de Santa Teresa, son sus hijas en el tiempo. Tengo la dicha, y ojalá que algo se transmita a través de este medio telemático, pues de estar viviendo en estos muros de la Encarnación como capellán, con sus 500 años de historia, con una vida religiosa ininterrumpida y que son transmisoras de esta humanidad de Santa Teresa. Basta ver, percibir, y yo creo que muchos han hecho la experiencia, los que nos están escuchando, y si no, hay que venir en cuanto nos liberen un poco las restricciones del coronavirus, lo que es tocar el timbre, escuchar en el torno el Ave María Purísima de la hermana que te atiende, la voz dulce, la atención, la delicadeza, la caridad, la alegría, el entusiasmo que te contagian, bueno, y no digamos ya si pasas al locutorio. Bueno, pues todo esto es parte de esta humanidad de Santa Teresa, donde Santa Teresa no fue una mujer alocada que vivió en el aire, en éxtasis continuos, sino que fue una mujer realmente con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Y el corazón en el cielo. Entonces, encontramos en nosotros, en Santa Teresa, esta humanidad que hace que sea una persona afable, simpática, emprendedora, armoniosa, tenaz, culta, comunicadora, profunda y, lógicamente, desde un punto de vista eclesial y espiritual, pues lo que ya bien sabemos de ella y que la Iglesia así lo cataloga como pues santa, doctora, mística, reformadora, maestra de vida espiritual. Entonces, yo comenzaría con esta primera premisa acerca de la humanidad de Santa Teresa. Porque si queremos entrar en la humanidad de Cristo y Santa Teresa, primero tenemos que tocar la humanidad de Santa Teresa. Bien vale el dicho, y fue uno de los principios que yo viví cuando entré en la vida religiosa. O sea, primero hombre y luego santo. Entonces, como la humanidad te configura a la santidad que Dios te quiere dar y que tienes que abrazar. La segunda premisa que yo quisiera hacer en esta exposición es que el título de La humanidad del corazón de Cristo y Santa Teresa, hay que aclarar que la devoción al corazón de Cristo surge de manera especial después ya de Santa Teresa, en el siglo XVII, en 1673, de manera muy especial, con las apariciones El mensaje a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, hablar del corazón de Cristo y Santa Teresa sería más bien hablar de Cristo, ¿no? Y de Santa Teresa. Entonces, bien, era una premisa que quisiera hacer para puntualizar tal vez el título de esta conferencia y de esta exposición. También quisiera añadir que Santa Teresa es maestra de espirituales. Como reza el epitafio que podemos encontrar, algunos lo habrán visto, y si no, pues hay que ir también en Roma, en la Basílica de San Pedro, cuando uno entra en la nave central y uno queda admirado de la grandiosidad, de la belleza, de la espiritualidad que ahí uno percibe, pues a mano derecha puede encontrar una imagen enorme de Santa Teresa que precisamente reza así a su pie: maestra de espirituales. ¿Y esto por qué? Porque Santa Teresa, ella es maestra que nos enseña y nos guía. Ella es muy creíble y atractiva en su enseñanza.
por varias razones. Una, porque predica con el ejemplo. Y la otra, porque, como ella bien dirá, no enseña nada de lo que no haya experimentado. Yo los años que llevo aquí de capellán y la gente que aquí se acerca, son las cosas que yo reafirmo de Santa Teresa como maestra de espirituales. Entonces, Santa Teresa es muy creíble, porque si uno toma a Santa Teresa, uno percibe en su psicología que si tuviésemos que hacer un test de esto que se hacen en los colegios o en las universidades acerca, bueno, del futuro profesional de la alumna, de la estudiante, pues yo creo que se hubiesen equivocado todos los psicólogos. Porque Santa Teresa tenía, vamos, toda la pinta menos de ser monja de clausura. En cuanto que era muy locuaz, muy comunicativa, con una imaginación bárbara, muy extrovertida, muy relaciones públicas, diríamos hoy en día. Entonces, bueno, decir que esa chica va a ser de clausura, pues vamos, nadie firma. O sea, nadie firma. Así que, bueno, se habrían equivocado todos los psicólogos, no cabe duda. Si hay algún psicólogo que me está escuchando, pues creo que me puede reafirmar un poco lo que estoy yo diciendo. Entonces, vemos que en ella la gracia de Dios, y es donde vamos a entrar en esta conferencia, bueno, se va a hacer profunda y la va a llevar a una altura, a una dimensión espiritual que pocas almas han conocido. Y es aquí donde, claro, a ti te hace percibir que esto es creíble. Porque, o sea, es a alguien, por poner una imagen, que ha subido una escalera altísima, pero donde ha comenzado desde el primer escalón. Desde el primer escalón. Esto viene a ser como libros a veces de biografías que uno lee. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de Aristóteles Onassis, cómo hacerse rico sin serlo, donde, claro, cuando tú te encuentras un muchacho que desembarca, venido de Grecia, en un barco donde se coló, llega al puerto de Buenos Aires y con una edad de adolescente comienza a trabajar en una empresa tabacalera, recogiendo colillas de los bares, de las cafeterías, para reciclar ese tabaco, estamos hablando de la época de la posguerra, ¿no? Y te dice, mira, ese muchacho luego fue uno de los mayores, ¿no?, millonarios del mundo. Yo creo que superaba incluso a nuestro Amancio Ortega, ¿no? Entonces, bueno, tú te lo crees, dices, pues yo también puedo ser rico, hombre. Si este comenzó recogiendo colillas y generó semejante fortuna, es que yo también puedo ser rico, ¿no? Bueno, pues un poco así, salvando la distancia, es la analogía con Santa Teresa. Santa Teresa te dice, mira, tú puedes ser santo, tú puedes ser místico, pero te lo dice alguien que comenzó desde abajo. Entonces, para mí, eso es muy creíble, es muy creíble. Entonces, Santa Teresa es maestra de espirituales. Y yo he estructurado esta exposición sobre la humanidad de Cristo y Santa Teresa de tal forma que pueda un poco ayudar a todos los que nos escuchan, porque a veces telemáticamente pues es más difícil porque, bueno, nos vemos, no nos sentimos, pero bueno, al menos que quede claro un poco de qué voy a hablar. Todos hemos sido alumnos y te has encontrado con profesores que no sabías por dónde coger el hilo, esto de qué va. Y máximo si alguien se ha enchufado a Zoom hace poquito, pues todavía, y se está despertando porque no tomo café, pues vamos, no digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero exponer aquí 4 puntos que nos van a servir, bueno, para caminar con Santa Teresa acerca de esta humanidad de Cristo en ella. El primero es la búsqueda de Cristo. La búsqueda de Cristo. El segundo punto va a ser Cristo sale a su encuentro. El tercer punto va a ser las experiencias. Y el cuarto punto va a ser las vivencias transmitidas. Vamos con el primer punto, la búsqueda de Cristo. Yo decía que Santa Teresa comenzó en el primer escalón. Ella llegó aquí, donde me encuentro, a este monasterio de la Encarnación, en estas paredes, con 20 años, un 1535, convencida de que Dios la llamaba a ser monja. Esto está clarísimo. O sea, ella no venía aquí por un revés de la vida,
no venía forzada, no venía traída a ser interna en este monasterio por su padre que se iba a la América, no, 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 ella viene convencida de que Dios la llama y que tiene vocación, y entra con 20 años. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar en ella muchas cosas que no es para detenerse, porque si no, pues daría otro tipo de conferencia y también pues esto se alargaría muchísimo y correría a la mañana y alguna tendría que salir disparada, aunque aquí es más disimulado porque basta pagar e irse, ¿no? Desaparecer y ya está, ¿no? Para que nadie se vaya, esto queda para otra. Pero Santa Teresa comenzará un camino de vida espiritual en el que ella comenzará a percibir que ese ideal que tenía de la monja que debería de ser, de la carmelita que debería de alcanzar, pues como que estaba frenado. Y bueno, pues porque no lograba alcanzarlo. Esto poniendo el caso de los que nos escuchan, pues a lo mejor pues, bueno, me casé, el ideal de esposa, de madre de familia, va pasando el tiempo y dice, pues que yo no lo alcanzo, que yo estoy lejos de lo que yo me había imaginado, lo que yo debería de ser, ¿no? Nuestra vida cristiana, pues cuántas veces también nos pasa que uno dice, pues es que no acabo de salir yo de este pecado, no acabo de lograr vencer mi forma de ser, de carácter, no logro solucionar este problema que tengo con esta persona, que más que ganarme el cielo me estoy ganando el infierno, yo creo, bueno, y entonces nos vemos en esas situaciones donde pues que esto no va, que esto no va. Santa Teresa está en la búsqueda de ese ideal, ¿no? de ese Cristo, Y es interesante que Santa Teresa desarrollará más o menos como 15, 16 años de una gran ascesis, donde incluso se verá en sequedad en la oración. Y reitero lo dicho, por esto es maestra de espirituales. Porque, o sea, no fue, pues como ha habido otros santos, los niños de Fátima desde tierna edad, Santa Teresita, Niño Jesús, el Padre Pío, con gracias especialísimas. Santa Teresa no, pura y dura, donde tendrá que enfrentar la vida de monja, de carmelita, de claustro, y donde pues estará luchando contra sí mismo, ya el mundo que traía, la forma de ser, la enfermedad que no la dejaba y siempre se consideraba mujer de poca salud. Y ahí la tenemos, en esa lucha. Y esto es muy interesante porque nosotros nos abocamos a la vida espiritual. Yo tenía un profesor en Roma, un padre dominico muy bueno, el padre Álvaro Huerga, que decía que vivimos en un mundo donde todos queremos ser místicos, pero ninguno quiere ser asceta. Y no se puede entender la mística sin la ascesis. Es decir, esa elevación del alma sin ese ejercicio espiritual, incluso físico. Y Santa Teresa va a tener unos años de dura ascesis, donde ella incluso dirá que no dejará en los años de sequedad que tenidos la oración, aun a pesar de verse que no sentía nada. Y que a lo sumo se apoyará en libros, pero que nunca dejó en sí la oración. Y eso, bueno, pues dice mucho. Entonces tenemos una Santa Teresa en la búsqueda de Cristo, de ese Cristo que muchas veces nosotros percibimos como que es mudo, como que no se mueve, no nos concede ninguna gracia, no se le siente, y uno como que comienza a desilusionarse y dice, bueno, yo creo que esto no es para mí, ¿no? Y es aquí donde esta búsqueda de Cristo continua, esforzada, tenaz de Santa Teresa, ella, estamos en un tiempo muy propicio que es Cuaresma, posiblemente en una Cuaresma, por lo que vamos a contar ahí, del año 1554, pues va a encontrar ese Cristo en una gracia súbita y repentina. Pero dejo que ella misma la narre porque vale la pena, porque esto es lo grandioso también de Santa Teresa, que pocos santos lo tienen, que es que ella lo escribió. A Dios gracias por obediencia, porque no nos animaba, pero por obediencia, bueno, pues venga, voy a obedecer, entonces se puso a escribir.
Entonces, es una maravilla, porque esto no es algo de un historiador, que bueno, de un biógrafo, de gente contemporánea de la época. No, 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 no. Esto es Santa Teresa, así, tal cual. Libro de la vida, lo que voy a cifrar, libro de la vida 9.1, dado que veo que hay mucha gente que está escribiendo, ¿no? Entonces, para que luego, si quieres, lo puedan buscar. Libro de la vida 9.1. Dice así, en esta búsqueda de Cristo: acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado, y tan devota que mirándola todas me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y arrojóme, cabe él con grandioso derramamiento de lágrimas. Percibimos en este texto cómo se manifiesta en Santa Teresa el dolor de sus pecados y cómo descubre la función salvadora de la humanidad de Cristo. Todo esto en una gracia, en una búsqueda de ese Cristo y ante una imagen de un Cristo llagado en un tiempo cuaresmal de 1554. Y es aquí donde tenemos lo que se ha llamado en Santa Teresa su segunda conversión o su reconversión. Esa segunda conversión o reconversión que muchos de nosotros buscamos. Uno dice, bueno, tengo que salir de la mediocridad. Tengo que dar un paso adelante en la santidad. Pues bueno, Santa Teresa, así, un día se lo encontró, ella misma, al narrarlo, hace percibir como que fue algo casual, que fue una imagen que había llegado a casa, donde, bueno, pues entró en ese oratorio, se encontró con ella y pues sintió algo muy especial, como lo que aquí ella bien ha narrado. Porque además Santa Teresa tiene algo muy peculiar, es maravillosa, que es que logra poner en escrito sus experiencias espirituales, que esto no es fácil. Bien decía Miguel de Unamuno que la escritura, el lenguaje, era el freno del alma. Y esto nos pasa muchas veces. Uno ha ido de retiro, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, pero ha sido fantástico. Bueno, cuenta algo más. Y más si somos varones, a veces como que contamos nada. Va el marido, viene después de 4 días de ejercicios espirituales, ha sido fenomenal. Pero cuéntame algo más, Paco, cuéntame. Y nada, no le logra sacar más nada, ¿no? Entonces, Santa Teresa no solamente te lo cuenta, sino es que te lo escribe y te lo hace vivir. Y esto es maravilloso. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a pasar fenomenal con Santa Teresa, entre las muchas cosas, porque vamos a estar disfrutando de las 1001. Si ya nos dejó estos resquicios a través de estas escrituras, imaginémonos así cara a cara. Pues bien, en esta búsqueda de Santa Teresa, claro, Santa Teresa, esta búsqueda de Cristo se va a apoyar pues, en directores espirituales, en lo que ella llamará confesores, letrados, que le intenten orientar a ver cómo lograrlo. Y bueno, de aquellos que aparecieron en su vida, yo citaría 2 de primera hora, que van a ser los recién llegados aquí a Ávila, la Compañía de Jesús, los jesuitas, el padre Cetina y el padre Prádanos. Y el padre Cetina le hace a Santa Teresa percibir esa humanidad de Cristo y le dice así, porque también lo cita Santa Teresa en el libro de la vida 23:17. Díjome el padre Cetina, jesuita, tuviese cada día oración en un paso de la pasión y que me aprovechase de él y que no pensase sino en la humanidad, Entonces tenemos a Santa Teresa, llevada por esta gracia que había tenido ante el Cristo llagado. Luego, ante este consejo de su director, de su confesor, de entrar en esa humanidad. Y Santa Teresa será una gran amante de las imágenes, algo en cierto sentido pionero en su época, donde ella, y esto lo conservan las carmelitas al día de hoy, y las que las han conocido vienen por aquí, son maravillosas,
en la elaboración y misma de imágenes, el valor, la importancia de las imágenes. Y esto le ayudará mucho a Santa Teresa para entrar en esa humanidad. Yo a veces me he llegado a preguntar qué hubiera sido Santa Teresa si hubiese tenido la facilidad de imágenes que hoy nosotros tenemos, donde te metes en Google, pones Jesucristo y pones ahí imágenes y se te llena la pantalla de imágenes. Yo creo que esta me queda muy bien para el cartel que queremos hacer de ejercicios espirituales, de retiro, de peregrinación y la variedad y riqueza que tenemos. Pues aún en la situación limitada de la época, Santa Teresa se valdrá mucho de estas imágenes. El otro jesuita, el padre Prádanos, que he citado, le anima a secundar todas las inspiraciones del Señor, dando pasos adelante en todo lo que será su evolución espiritual, llegando a tener su primer arrobamiento y siendo llevada a una conversación más sobrenatural. Y cita así este paso adelante en lo que va a ser entrar en esa humanidad de Cristo. Vida 24:5. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor que me ayudase a contemplarle en todo, comencé el himno y estándole diciendo, vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamientos. Entendí estas palabras, fíjense bien, escuchen que son increíbles. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Entonces, Santa Teresa nos deja aquí plasmado esa experiencia de ese arrebatamiento y por otro lado de esa elevación de lo que es su trato. Una mujer que era dada a la buena conversación con las personas, verse que Dios le pedía conversar, ¿no?, de una forma más sobrenatural, más espiritual, ella dice conversación con ángeles. Tenemos así una Santa Teresa que va entrando en esta dimensión celestial a través de la humanidad de Cristo. Y yo quisiera también hacer destacar en Santa Teresa, en la humanidad de Cristo, una visión que ella tuvo aquí abajo donde me encuentro en un locutorio, que va a ser del Cristo atado a la columna, en la que en la espera de un caballero que venía aquí a hablar con ella y en la demora del caballero, mientras estaba en esa espera, tiene esta visión del Cristo atado a la columna que tanto marcará su vida. Al punto que ella, y tenemos en el museo una imagencita de un busto muy bonito que Santa Teresa llevaba consigo a las fundaciones. Y también tenemos un mural en una pared donde ella pues mandó pintar lo que ella había tenido como visión. Más luego el locutorio que recrea también con un cuadro muy bonito esta visión de este Cristo humano. En este caso, en este paso de la vida de Cristo que fue la flagelación, que fue estar atado a la columna. Toda esta vivencia de esta búsqueda de Cristo hará que su estadía aquí en este monasterio de la Encarnación durante 27 años, en la que ella ansía una correspondencia, un mayor grado de perfección, anhelo de santidad, y a la cual se le juntará un grupito de monjas de este monasterio de esa época, contagiadas también de todos estos santos deseos, que hará que vaya fraguando la idea ilusoria de fundar un convento, que será luego el convento de San José, en el que se viva pues todo esto, en el que ella de manera especial querrá imprimir en ese convento de San José, en ese palomarcico, pues un mayor espíritu de oración, ¿no?, de soledad, de comunidad, ¿no?, y de trabajo. Y aquí tenemos esta Santa Teresa en la búsqueda de Cristo.
Vamos con el segundo punto, que es Cristo sale a su encuentro. Cristo sale a su encuentro. Estoy terminando de escribir un libro que se llama Vidas Sorprendentes. No sale ninguna carmelita ni es de Santa Teresa, pero a mí me ha impresionado como sacerdote mucho el encontrar con gente que ha tenido una gracia muy especial y que su vida ha cambiado. Ha cambiado. Incluso no obstante ya esos testimonios que a veces como que, bueno, son los que más están ahí en los medios, de que no creía en nada, estaba fuera de la iglesia, llevaba una vida totalmente alejada y una gracia de Dios y ahí la tenemos, incluso hasta de monja, ¿no? Porque sucede que cuando uno nos ha alejado tanto dice, bueno, pues yo no estoy tan mal, ¿no? Entonces a mí quizás no me va a dar ninguna gracia el Señor, ¿no? Y bueno, en este libro he recogido gente que incluso ya era sacerdote, era monja, pero bueno, ha tenido una gracia muy especial y es que la ha cambiado, su ser monja, su ser sacerdote, su matrimonio, su vida. Y es aquí donde entro en este punto de Santa Teresa, Cristo sale a su encuentro, como Dios te sorprende. Dios te sorprende. Y cuando tú ya, bueno, tenías más o menos pensado, el caso de Santa Teresa, pues una vida aquí de carmelita, de clausura, en este monasterio, donde uno entra a la noción de aquí al cielo, luego, pues Dios te sorprende. Y es aquí donde en esta búsqueda de Santa Teresa de Cristo, será Él luego quien salga a su encuentro. Y para que nosotros veamos y nos demos cuenta cómo Dios sabe actuar, yo lo he querido poner este aspecto en una circunstancia que se dio en la época de Santa Teresa. Y fue que la Inquisición pues sacó una serie de libros prohibidos. Hay que considerar la época en la que se temía la reforma protestante que acuciaba ahí por Francia y que, bueno, comenzaba a tocar los Pirineos. Entonces, para preservar la fe del pueblo, de la vida religiosa, pues oye, pues vamos a ver ciertos libros que pueden ser un peligro para la moral, la vida y la fe y costumbres del pueblo. Entonces, bueno, sale un listado y de ese listado pues resulta que la mayoría de los libros que a Santa Teresa le gustaban estaban en el listado. Y dice, no puede ser. O sea, qué mala suerte. Qué mala suerte. O sea, si son los que más me gustan, ¿no? Esto vale la pena actualizarlo a nuestro tiempo. Cuando a veces nos salen normativas, ¿no? Situaciones en las que dicen, pues, ¿cómo puede ser? Pero ahora el gobierno, ¿cómo dice esto? Y ahora, ¿cómo nos ponen estas restricciones? Ahora, ¿cómo tal? ¿No? Hace poco, por esto muy actual, aquí en Castilla y León, pues salió una normativa insólita de que solamente podían asistir 25 personas a misa. Aunque fuera una catedral que entran 1000 personas, solo 25. Aunque sea una capilla en la que la comunidad entran 30, pues solo 25. Pero bueno, ya no me tengo la norma. Luego, lógicamente, la norma no entraba en cabeza humana, en el raciocinio. Ahora, yo algo que decía a los fieles con esta norma, digo, nunca hemos sido tan puntuales a misa como esta época, donde es que nos peleábamos por llegar a la iglesia porque podía ser 26 y me quedo fuera, media hora antes de la misa. Entonces, todos ahí puntualísimos, ya digo, con media hora de anticipación, ya se llenaban los 25. Luego misas, pues muy familiares, muy queridas, porque estábamos ahí, nada, 25, ¿no? Entonces, bueno, hay que, como dice el libro de Job, hacer del mal un bien. Entonces, bueno, vemos en Santa Teresa que de lo que parecía un mal, ver los libros que se echaban ahí en la hoguera, y ahí va mi libro, ¿no? El tercer abecedario, y ahí va de tal. Bueno, pues, atención, Cristo sale a su encuentro. Y lo tenemos en Vida 26.5. Y dice así, cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación de leerlos y yo no podía ya por dejarlos en latín. Me dijo el Señor, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Esta frase es fantástica. Yo te daré libro vivo. Yo no podía entender porque se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones.
pues ya como vemos, o sea, pues también no se entienden a veces las cosas de la vida, las situaciones, las circunstancias, qué horror, pero ¿cómo me pasa esto? ¿No? Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca cosa o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Y esto lo dice alguien que era apasionada de libros y que disfrutaba con los libros. Su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Es decir, Cristo se le hizo el libro. Y ya no necesito más letras. Bendito, dice Santa Teresa, sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer, de manera que no se puede olvidar. Entonces, aquí tenemos este Cristo que sale a su encuentro en medio de una situación que parecería contradictoria. Y dice, mira, no te preocupes de los libros, que yo voy a ser tu libro. Cristo, su humanidad, va a ser su libro. Un libro que, como ella bien dice, no se ha de leer y que no se puede olvidar. Este Cristo que sale a su encuentro va a dar una gracia muy especial, que quizás más de alguno de los que escuchan la conocerá, y es lo que se llama el matrimonio espiritual o los desposorios. Un 18 de noviembre del año 1572. Y también va a ser una gracia espiritual que viene acompañada de una situación no agradable, entendible, y que ella mismo lo narra, en la que pues ella estaba en misa, iba a comulgar, era la priora ya en este monasterio, la priora suele comulgar la primera y luego comulga el resto de la comunidad. A Santa Teresa le gustaban las formas grandes. Fíjate los detalles, cómo hace que todavía sigue habiendo en las hijas de Santa Teresa estas tradiciones. Aquí la encarnación se da, y yo creo que en casi muchos Carmelos, que tú vas a comulgar y las formas son grandes. Digo, uy, qué grande es esta forma. Más como ellas las hacen, entonces digo, pues, aquí vamos a seguir como Santa Teresa, ¿no? Formas grandes, formas grandes. Entonces va a comulgar con este anhelo, que le habían dicho al capellán, y aquí formas grandes, se llaman, nosotros las hacemos, así que nada. Y entonces el capellán tiene la ocurrencia, y era nada más y nada menos el capellán que San Juan de la Cruz, decir, bueno, como te gustan formas grandes, pues para que hagas un sacrificio clean, ¿no? Le parte la forma, ¿no? Y le da un pedacito. Además, como vas a comulgar, pues tampoco te puedes poner de mal humor, ni tampoco vas a reclamar. Entonces, no, y a mí la forma grande, ¿cómo me parte a mí? Y me da un pedacito, ¿no? Pues bueno, en esta contrariedad, ¿no? En esta situación, atención, Santa Teresa va a tener una de las mayores gracias que Dios le va a conceder. Pero no voy a ser yo quien lo va a narrar, sino que va a ser Santa Teresa. Y lo tenemos en las cuentas de conciencia 35. Cuentas de conciencias 35. Dice así: estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas, lo que he mencionado. No porque no entendía, no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacito. Díjome su majestad, una vez que comulgó: no hayas miedo, hija, que nadie se aparte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha y díjome: este es el desposorio o matrimonio espiritual. Mira este clavo, que es señal que serás mi esposa. Desde hoy, hasta ahora no lo habías merecido,
de aquí adelante, no solo como criador y como rey, tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hermosísimo. Esto es como para que vaya a la conferencia, pero bueno, creo que todavía nos quedan como 20 minutos, ¿no? O sea, esta gracia que Santa Teresa tiene de este Cristo que sale a su encuentro, y en este caso, pues a través de la recepción de la Santa Eucaristía. Quisiera también yo destacar una gracia que Santa Teresa ella tendrá y que es muy laudable, y va a ser a través de su madre, la Santísima Virgen. Y algunas personas que me escuchan tal vez la conocen, y va a ser la Virgen de la Clemencia. Ahora, yo quisiera también con todo esto hacer ver estas experiencias de este Cristo que sale al encuentro, que en Santa Teresa tendrán un marco litúrgico. Esto es llamativo porque a veces, bueno, vamos buscando experiencias de Cristo y eso, pues me voy a la soledad de un paisaje, de un río, de un bosque, pues entro en la capilla yo sola, aprovechando que no hay nadie, ¿no? El caso de Santa Teresa tendrá un marco litúrgico. Acabamos de hablar de una gracia muy, muy, muy especial, que era una misa, y era comulgando, ¿no? Y ahora pues va a tener otra gracia muy especial y va a ser rezando la liturgia de las horas. En este caso, la última oración, que es las completas. Y ella dice así, que también lo cuenta en Cuentas de Conciencia 25, la víspera de San Sebastián, fue un 19 de enero de 1572, el primer año que vine a ser priora de la Encarnación, comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar con gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. A mi parecer, no la vi la imagen entonces, sino esta señora que digo. Se parecía algo a la imagen que me dio la condesa, aunque fue de presto, el poderla determinar por suspenderme luego mucho. Parecíame encima de las comas de las sillas y sobre los antepechos ángeles, aunque no con forma corporal, que era visión intelectual. Estuvo así toda la salve y díjome, esta es una frase que, bueno, bien conoce la gente que vive aquí o que se acerca por este lugar. Bien acertaste en ponerme aquí, yo estaré presente a las alabanzas que hicieron a mi hijo y se las presentaré. Es decir, es una promesa de mediación entre la Santísima Virgen y su hijo. Todo lo que me presentéis le será presentado a mi hijo. Y así la comunidad ha salvaguardado esta promesa de la Santísima Virgen en esta manifestación que hizo a Santa Teresa en este contexto de la oración, de la liturgia de las horas, además con la comunidad presente, de esta presencia de la Virgen en este monasterio y de esta promesa de ser intermediaria ante su hijo. Y esto pues se ha mantenido hasta nuestros días, al punto que cuánta gente que entra aquí en la iglesia se gira, mira ahí a la Virgen que está en el camerín, ahí en el coro alto, con dos lucecitas, y bueno, y hace una oración y luego sigue hacia la capilla de la transverberación. Yo quisiera cerrar este apartado de Cristo sale a su encuentro haciendo percibir que todo este Cristo que sale al encuentro de Santa Teresa, estas visiones que ella tendrá, serán marcados de un Cristo glorioso y resucitado. Glorioso y resucitado. Y esto es llamativo porque hay que recordar que las primeras gracias que Santa Teresa tuvo, pues como hemos dicho, fue ante un Cristo, y ella dice, muy llagado. Luego esa aparición, esa visión ante un Cristo atado a la columna. En cambio, la mayoría de sus visiones y la imagen que ella tendrá
será de este glorioso y resucitado. Dice, por ejemplo, por citar algunas anotaciones de sus libros en Vida 29 y 4, casi siempre se me representaba el Señor resucitado. En Vida 28.3 se me presentó toda esta humanidad sacratísima, como se pinta, resucitado. En Vida 38.17 vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás la había visto. Entonces, bueno, tenemos este Cristo glorificado, este Cristo glorioso, este Cristo resucitado, que Santa Teresa será buena transmisora del mismo, donde pues está marcada su espiritualidad, su carisma, de este entusiasmo por Cristo, que pues es lógico, es el Cristo triunfante, es el Cristo pascual, ¿no? Que estamos viendo Cuaresma y no hay que olvidar que la Cuaresma termina con la Pascua, desemboca ahí, y que nos tenemos que llevar ese Cristo que realmente irradia, que contagia, que entusiasma, y que es el Cristo que jaloneó a Santa Teresa. Con esto vamos al tercer punto, que son las experiencias de Santa Teresa. Comienzo con un inciso, y es una cosa que te marca. Cuando tú llegas a este monasterio de la Encarnación y entras en su iglesia, te encuentras con una lápida en el suelo que reza así: la tierra que pisas es santa. Palabras que se oyeron por los obreros al inicio del año 1628. Y bueno, eso te deja así medio frío, ¿no? Te deja con el vello de punta, dices, ¿no? Y esto es verdad. Y yo se lo digo a los peregrinos. Dice el Papa León XIII, Papa de inicios del siglo XX y finales del XIX, que después de Tierra Santa, el lugar donde más veces ha estado Jesucristo ha sido en Ávila, en la Encarnación, por las apariciones y visiones con Santa Teresa. Entonces, pues esto, lógicamente, te hace percibir que estos muros, o sea, están preñados de gracias especiales. Yo es algo que puedo decir que sentía en Tierra Santa, en los lugares santos, como es el Santo Sepulcro, Getsemaní, Cafarnaún, todos esos lugares que pasó por nuestro Señor. En los años que yo viví, yo percibía que había algo más, un bonito paisaje, unas piedras, que unos muros, unas ruinas. ¿Y esto por qué? Porque lo vivía de manera especial en todos ustedes, o sea, en los peregrinos. Te encontrabas, o sea, gente llorando, o sea, si tampoco cosas raras, o sea, gente tocada, gente que decía, usted sacerdote, ¿me podía confesar? O sea, ¿y eso por qué? O sea, se hacía un calor que te morías de 45 grados. Si a lo mejor, oye, pues era un horario que todos teníamos hambre, pero porque ahí hay algo. Lo que bien exclamó San Jerónimo, o sea, el quinto evangelio, que está en los lugares, ahí está impreso en los lugares. Entonces, yo siento así también, el monasterio de la Encarnación está impregnado de las gracias espirituales, de la especie de Santa Teresa, luego otros santos que aquí han vivido y han estado, como pues mismo San Juan de la Cruz, San Pedro Alcántara y tantos otros santos y santas, ¿no? Pero la tierra que pisas es santa. Entonces, está llena de experiencias de Cristo. Y esto, y en el libro que estoy terminando, Vidas Sorprendentes, pues ahí lo plasmo. O sea, hay gente que ha venido aquí y aquí se ha convertido. O sea, hay gente que ha venido aquí y aquí abrazó la vocación, que nunca había terminado de ver. Y uno pues percibe y dice, bueno, es que aquí hay algo, o sea, aquí hay gracias especiales por ir. Son estas experiencias aquí tenidas que han marcado pues este lugar, haciendo de él un lugar que bien pues marca, la tierra que pisas es santa, es santa. Por tanto,
entramos aquí en una presencia de la que Santa Teresa tanto ella hablará. Por ejemplo, hablando de la oración, dirá 3 condiciones para hacer oración. Primera, soledad, ¿no? Segunda, presencia. Tercero, diálogo. Entonces, Santa Teresa entra en este ámbito de la presencia. Afirma que en determinados momentos, en la contemplación, la imagen se pierde para gozar más de la persona de Cristo. Esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. A lo mejor en este tiempo de coronavirus también nos ha pasado, ¿no? Que yo no logro tocar a los seres queridos, pero gozo mucho más con ellos, de su presencia, de lo que ellos son. Es esta dimensión espiritual que todos tenemos dentro, ¿no? Entonces, Santa Teresa llega a tener estos momentos en su oración donde ya no es la imagen, es que es la presencia, ¿no? Ella lo dice en Vida 22:9. Cuando Dios quiere suspender todas las potencias, eso que tanto nos cuesta, de la imaginación, de la memoria, como los modos de oración que quedan dicho, hemos visto, claro está que, aunque no queramos, se quita esta presencia. Entonces, vaya enhorabuena, dichosa tal pérdida, que es, nos dice, para gozar más de lo que nos parece se pierde, porque entonces se emplea el alma toda en amar a quien el entendimiento ha trabajado conocer, llama lo que no comprendió y goza de lo que no pudiera también gozar si no fuera perdiéndose así para, como digo, más ganarse. Entonces, ¿cómo entra y nos invita, porque es maestra de espirituales, a entrar en esa presencia de Cristo, que va más allá del entendimiento, lo que sería, por decirlo así, esa oración de quietud que pasa a esa oración de unión, donde ya no es en sí mi raciocinio, mi entendimiento, mi lectura, mi comprensión, entro ya en otra dimensión en Cristo. Y otro aspecto de la experiencia de Cristo, de Santa Teresa, además de su presencia, es en Santa Teresa lo humano y lo divino en Cristo se armonizan. Es muy continuo, dirá Santa Teresa en la Sexta Morada, 7:9, no sé apartar de andar con Cristo nuestro Señor por una manera admirable, a donde divino y humano junto es siempre su compañía. Y esto, bueno, es maravilloso, porque hay muchas personas que esto se enreda y se complica. Y Santa Teresa, ella lo tiene claro, así lo vive y así lo transmite. Yo, por ejemplo, la experiencia tenida en el mundo judío es dificilísimo, o sea, es tremendo. O sea, lograr hacerles entender que Cristo es Dios. O sea, es un abismo. Ni nos lo imaginamos. Incluso al día de hoy los judíos están dando ellos consideran que es una secta, lo llaman los mesiánicos. Han sido judíos que han tenido la osadía, bueno, de abrir el Nuevo Testamento y leer y llegar a ir entendiendo que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios, que era el Mesías prometido. Y es un grupito que está ahí, ¿no? Avanzando, pero vamos, donde los consideran realmente herejes, ya digo, secta, y los denominan mesiánicos. Santa Teresa, Cristo, lo humano y lo divino se conjugará perfectamente, o sea, perfectamente. Y esta sintonía que Santa Teresa tendrá hace que ella en su oración sea una oración donde se conjugue todo esto y tenga ese matiz de más especial cristocéntrico, donde también hay citas
por ejemplo, ver Vida 4.7, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo. Vida 9.4, procuraba representar a Cristo en la oración. Entonces, bueno, cuanto en Santa Teresa pues se va a dar de este Cristo humano y divino llevado a la oración. Termino este apartado, Analía, porque el tiempo se está avanzando y yo no sé, yo creo que vamos a editar otra conferencia, si no, pero voy a ir dando pasos más rápidos, pero no nos podemos perder esta porque esta es la experiencia de las experiencias. Y si es por tiempo, terminamos ahí. Me queda todavía un cuarto punto y la conclusión, pero no podemos acabar sin esta, ¿no? Que va a ser lo que aquí llaman las carmelitas la merced del dardo, o más conocido con un término que acopló un teólogo, que es la transverberación. Una palabra un poco, ¿no? Complicadilla. Transverberación. Que viene del latín trans, pasar de un lugar a otro, verberare, de un golpe. Pasar de un golpe, ¿no? De un lado a otro. Que fue, ya digo, cuando Santa Teresa tiene esta experiencia del dardo que la atraviesa. Y vale la pena. Está en Vida 29:13. Lo voy a leer porque es para realmente leerlo. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos a brasa. Debe ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y si me llegaba a las entrañas. A sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda brasa del amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandioso dolor, que no hay desear que se quite. Y se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar del el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios. Es muy interesante cómo termina esta descripción de esta vivencia espiritual tan intensa. Que suplico yo a su bondad, lo de a gustar a quien pensare que miento, ¿no? Fantástica, Santa Teresa. Y esta podemos decir que es el culmen de las experiencias, lo que ha venido a ser esta transverberación, que incluso considera que no fue una sino varias las que tuvo en su vida, esta experiencia mística tan marcada y que ha quedado en ese icono de lo que es esa estatua de Santa Teresa, ¿no? en Roma, donde la ha venido a representar, ¿no? tan bien descrita como ella lo narra en el libro de la vida. Si queréis, aceleramos un poquito, vemos vivencias transmitidas de Santa Teresa, que es algo para nosotros y en el tiempo, como Santa Teresa nos lleva a la humanidad de Cristo de manera magistral, sea en sus libros, como en su misma obra, como en la reforma realizada. Las segundas moradas, podríamos considerar, hay 4 textos bíblicos cristológicos de gran importancia doctrinal que Santa Teresa viene a tocar. Yo me quedo en uno de ellos, que es el de Juan 14:6, en el que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Santa Teresa, trasladando esta afirmación a su sistema espiritual, nos viene a decir que no se puede llegar a la unión con Dios si no es haciéndolo a través de Jesucristo. Para su espiritualidad no existe el Dios de los filósofos o de la ética, sino el Dios revelado en y por Jesucristo. Santa Teresa nos lleva, y así nos transmite la experiencia de vida, a un mirar a Jesucristo. Bien dirá: solo pido que le miréis.
Un mirar a Jesucristo como el de San Juan Evangelista, que viene a ser representado como el águila por esa visión sobrenatural, de altura, en torno a la figura de Jesucristo, sus palabras, sus hechos. Pues si nunca, dice Santa Teresa, le miramos ni le consideramos lo que debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras a su servicio. Es para destacar este mirar, digamos así, teresiano, que tiene esa resonancia de ese otro mirar joánico, envuelto en un alto contenido de contemplación amorosa y agradecida. El itinerario de Santa Teresa, y de manera especial en las moradas, tendrá por objeto que la persona se cristifique, es decir, que sea menos de una y más de Cristo, y llega a tener esos anhelos y sentimientos de Jesucristo. La exposición cristológica de Santa Teresa no termina en la idea, en la abstracción, sino en la persona. De ahí el humanismo y el realismo de su doctrina. Santa Teresa nos transmite a ese Cristo como modelo de vida y de amistad. Y valen dos citas breves de Santa Teresa. Vida 22:7, que dice: mirando su vida es el mejor techado. Y Vida 8:5 nos invita al trato de amistad. Concluyo, y estamos ya en la hora, en primer lugar con la grandiosa experiencia de Santa Teresa de Cristo, donde Cristo no es solo algo importante, es la espiritualidad misma. Su núcleo se halla en la vivencia de la humanidad de Jesús, o humanidad sacratísima, que tanto le gustaba ella decir y reiterará en sus escritos, humanidad sacratísima. Con esta expresión, Santa Teresa no solo se refiere al hombre Jesús, sino a la realidad entera que en él se oculta y que nos alcanza a nosotros en su humanidad. Lo humano de Jesús es transfigurado por la resurrección. Es el punto de luz y de amor en donde empieza y ya nunca se termina la experiencia de Cristo de Santa Teresa. Ella percibe en Jesucristo una profunda divinidad en la que no es posible disociar lo humano y lo divino y la vivencia espiritual, como ya hemos llegado a expresar. Y termino con una frase de Santa Teresa que puede ser el compendio de todo lo que hemos llegado a decir, que está en Vida 24:2. Comencé a tomar de nuevo amor a la sacratísima humanidad de Cristo. Pues muy bien, pues esta es la exposición que hemos podido realizar. La lástima, como dije al inicio, que no estemos en el lugar que nos encantaría, del Cerro de los Ángeles, donde luego, bueno, podríamos pasar pues a hacer una oración ahí a esa hermosa iglesia y a la mirada del corazón de Jesús. Así que pues desde aquí, desde la tierra mística de Santa Teresa, de este monasterio de la Encarnación, pues ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes pues esta exposición. Gracias, padre. Tenemos dos preguntas por ahora en el chat. Empiezo con la primera, si le parece bien. Sí. Uno de los asistentes pregunta: a veces leer directamente a Teresa nos cuesta por ser un lenguaje antiguo. ¿Nos recomienda alguna bibliografía más sencilla para poder conocer en profundidad a tan grande santa? Bien, respuesta. Quien ha hecho esta pregunta es una pregunta de muchas personas. Y esto para animar, fíjense lo que voy a decir, lo dicen las carmelitas, que para entender a Santa Teresa hay que leerla 22 veces. O sea, es decir, tomas el libro de la vida, cuando vas en la 21 y dices, uy, ya comienzo a entender a Santa Teresa. Entonces, bueno, esto para que nos animemos, porque bueno, si lo dicen ellas, pues es que vamos, nosotros quizás necesitamos leerla 50 veces. Pero no cabe duda. Miren, yo siento a veces es como, pongamos que yo escucho que hablan una lengua afín al castellano, portugués, ¿no? O italiano, o catalán. Pues me voy haciendo el oído y oye, pues fíjate, si es que ya lo voy entendiendo, ya lo voy entendiendo. Entonces, bueno,
también nos pasa espiritualmente que necesitamos a veces releer para poder gustar. Entonces, bueno, sobre esa pregunta, habría que leer varias veces quizás la obra de Santa Teresa. Y después también yo sí animo a los que vienen por aquí a ir dando pasitos para ir llegando a entender más a Santa Teresa. Y si queréis, por libros de recomendación, el primer libro que yo recomendaría es un libro que yo leí a los 15 años y me enteré de todo, ¿no? Y eso que era medio tonto. Así que bueno, todo el mundo se puede enterar. Y es un libro pequeñito que escribió quien fue capellán de este monasterio antes de uno, don Nicolás González, que es un gran erudito de Santa Teresa, que escribió un librito que se llama Vida de Santa Teresa. Debe tener como 70 páginas, es muy fino, pero te hace entrar en la biografía de Santa Teresa, una biografía muy bien llevada, donde combina, vamos a decir así, lo simple con lo profundo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te hace entrar en el primer escalón, ¿no? Un segundo escalón de esto es llegar a leer una biografía a lo mejor todavía más completa de Santa Teresa. Por ejemplo, hay una biografía novelada de Javierre, José María Javierre, que es súper entretenida. Y bueno, como que ya es un segundo escalón, ¿no? Y luego para leer de Santa Teresa, pues el libro La Vida, donde, como yo he llegado a decir, o sea, son pocos los santos que han escrito de su propia pluma y letra su vida. Entonces, o sea, ahí no hay quien ponga ninguna duda, porque es que esto lo escribió Santa Teresa. Entonces, yo pondría estos escalones, ¿no? Leerlo varias veces, leer una biografía como la de don Nicolás, otra biografía como la de Javierre, ¿no? Y leer luego el libro de la vida de Santa Teresa. Y una vez que uno lee el libro de la vida de Santa Teresa, el siguiente paso sería leer el libro de las fundaciones, porque es un libro como una especie de Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, donde pues, te es entretenido, ¿no? Te va llevando de la aventura de quien salió de aquí a fundar. Y ya luego el siguiente libro de Santa Teresa, yo recomendaría el libro el libro de Camino de Perfección, porque son consejos que va dando. Ella sintió que se le iba la vida y tenía que dejar algo para sus hijas y de manera especial para sus prioras, pero vamos, sirve para todos nosotros. Y son consejos muy adecuados de vida espiritual. Y ya, bueno, el culmen sería leer las moradas. Pero vamos, yo pondría un poquito este orden, echar los libros Santa Teresa, Vida, Fundaciones, Camino y Moradas. Y lo que he dicho anteriormente, leerlo varias veces y leer libros previos, quizás biográficos. Y sobre eso, pues ya. Vamos a ver. Tenemos aquí otra pregunta que creo que usted algo ha mencionado en su ponencia, que dice, trasladando a Santa Teresa a la época actual, ¿qué diría, qué propondría o cómo viviría esta época de pandemia? Sí, a mí me hace mucha gracia y a mí me da miedo, que queremos trasladar los santos de una época a nuestro tiempo. Y es que damos cualquier interpretación. Los que somos de Ávila, yo creo que nos vemos ya cansados de ver obras teatrales, musicales, de leer libros y donde todo queda en la imaginación. O sea, yo, la verdad, siento muchísimo respeto por mis antepasados y por las generaciones anteriores. Trasladarlas a nuestro tiempo y decir, no, es que Santa Teresa ahora, bueno, aquí vienen algunos dogmáticamente diciendo, tendría televisión, tendría wifi, Santa Teresa. Tranquila, tranquila, porque si tú lees a Santa Teresa, que Santa Teresa pone hace una serie de cosas que para su época, pues también es llamativo, o sea, tranquila, o sea, deben ser muy respetuosos, la verdad, con la gente de su época, o sea, y de su tiempo, ¿no? Ya, pues, si nos queremos imaginar a Santa Teresa con mascarilla y poniéndose la vacuna, pues bueno, pues nos podemos poner quizás a imaginarnos, ¿no?
muchas cosas de Santa Teresa, ¿no? Pero que es muy difícil, ya digo, ubicar a los que eran de una época a la época de ahora. Yo, por ejemplo, el otro día en el grupo de jóvenes, estando en Cuaresma, tocamos el tema de la penitencia, o sea, del sacrificio, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, cómo ellos frenaron la cuestión penitencial que se tenía en la época en la vida religiosa. Y vamos, y no fueron bien vistos porque, vamos, los consideraban, y fue una lucha interna que hubo también dentro del Carmelo, ¿no? Donde Santa Teresa refrenó, o sea, cierto tipo de sacrificio, penitencia. Ahora, ¿qué sucede? Y vamos a la época. Yo, niño, pasaba por la Plaza Mayor y veía 3 tipos ahorcados. Y eso era parte del paisaje, ¿no? Y al día siguiente pues veía 4 cabezas rodando, de 4 que les habían cortado la cabeza. Y me encontraba la cabeza de un tipo que estaba colgada ahí, ¿no? En el puente, para que, bueno, se aprendiera que no se podía hacer eso, ¿no? Y bueno, era una generación de una rudeza que, bueno, pues ibas a la vida religiosa y lo más normal es que se flagelaran. Lo más normal es que uno quedase tumbado en el reflector y la cubrías pasada por encima tuyo. Lo más normal es que el prior te diese 3 bofetadas. Pero bueno, y que uno subiera penitencias y sacrificios que hoy en día como que no nos entran por la cabeza, pero hay que entender, o sea, que vivía la sociedad y la gente de ese tiempo. Entonces, o sea, era muy cruel, era atroz. Entonces, bueno, llevados a penitencia y sacrificio, pues bueno, es que esto era lo mínimo. Ya digo, Santa Teresa y refrenó mucho. Ahora, por decir algo, Santa Teresa, ¿cómo tomaría el coronavirus? Pues bueno, yo creo que Santa Teresa, ella pues diría, ¿no? A tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Entonces, bueno, lo sabría vivir, encarar y hasta le pondría humor al asunto, ¿no? Padre, aquí Fátima en el chat pregunta, Santa Teresa tiene mucho más fondo que conocer. Fue tanta su sencillez que merece profundizar en ella. Leerla es una delicia. ¿Será por eso que allá donde quedó una fundación suya quedó también una huella firme, un aire diferente en el entorno? Sí, cierto. Sí. Yo creo que Fátima ha tocado esos lugares, sin duda, porque esto también es muy grande. En la riqueza que tenemos de santos en la Iglesia, ya digo, por un lado, son pocos los santos que han escrito tanto como Santa Teresa. No solamente ya de su biografía, de la espiritualidad, del carisma, de las constituciones, de las reglas, sino de sus experiencias espirituales, que como ya he llegado a decir, es muy difícil sacar del ser humano la experiencia que uno va acumulando en todo el ámbito, sea humano como espiritual. Y Santa Teresa, ella lo logra. Pero no solamente ya Santa Teresa, ella logra poner por escrito todo esto, sino que además ella crea una orden en la cual ella infunde todo esto, o sea, todo esto, y que perdura en el tiempo, después de 500 años, porque tenemos santos que no fundaron nada, o sea, fueron santos como tal, pero bueno, pues no fundaron nada. Por ejemplo, un santazo contemporáneo de Santa Teresa y que le ayudó mucho, San Juan de Ávila. Hay que decir, hay muchos que lo confunden con San Juan de la Cruz y que son 2, si no suspenden en el examen, son 2 santos diferentes, San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz. Yo he llegado a la conclusión que a Santa Teresa, como se la cita fuera de España como Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Jesús es la misma, pero San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila son 2 personas. Esto es un poco el juego de la Santísima Trinidad, ¿no? Son 2 personas. San Juan de Ávila, sacerdote, diocesano, que prácticamente pasó su gran vida en Andalucía, siendo el manchego de nacimiento, pues él no fundó nada. Dejó unos escritos, tengo aquí delante mía sus obras completas, 4 grandes volúmenes, una gran influencia en el clero, pero no fundó nada. Entonces, yo voy buscando a San Juan de Ávila en alguna casa, en alguna orden, y bueno, no
lo tengo. No lo tengo. Entonces, yo Santa Teresa es algo maravilloso, que uno viene aquí a sus conventos y puede captar el espíritu vivo de Santa Teresa en sus hijas a través del tiempo, que son las carmelitas. Bien. Sonsoles, yo no sé si tenemos tiempo para una última pregunta que han hecho en el chat por directo. Al decir humanidad sacratísima de Cristo, ¿qué significado tiene? ¿Se refiere a su santidad como Dios o al sacramento de la Eucaristía? Pero en cuál anterior se refiere a... Aquí dice, la pregunta es, al decir humanidad sacratísima de Cristo, ¿qué significado tiene? ¿Se refiere a santidad como Dios o al sacramento de la Eucaristía? Se refiere a Jesucristo como Dios y hombre. O sea, se refiere a Jesucristo. Sí. Bien. O sea, es el trato que Fenomenal. Santa Teresa llega a dar a Cristo. La humanidad, ¿no? Sacratísima. Es Jesucristo. Bien. Pues yo creo que vamos cerrando la conferencia, Padre. Muchísimas gracias. Antes de pasar la palabra a Sonsoles, agradecerle y enormemente su presencia. Recordarles a todos que quienes no han podido estar pueden luego difundir esta conferencia a través del canal del Santuario del Cerro de los Ángeles. Y doy la palabra a Sonsoles, la responsable de voluntarios del Cerro de los Ángeles. Gracias, Padre. A ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Yo quería, Padre Arturo, agradecerle. No sé si se me oye. Sí. Perfecto. Quería agradecerle esta charla, su tiempo, la invitación que nos ha hecho a poder volverle a invitar y además en el Cerro de los Ángeles también nos gustaría ir también a Ávila y estar ahí un tiempo con usted. Pues hacemos una doble peregrinación. Doble peregrinación. Recíproca. Nos está diciendo, ¿no? La presencia. Sí, Bueno, queda aquí emplazado la visita. Muchísimas gracias. Y en nombre de todos los voluntarios del Cerro de los Ángeles y de otras personas que también están asistiendo a la charla y que luego verán la charla, porque esto es para toda la Iglesia. Entonces, bueno, pues darle muchísimas gracias. En el monumento del Sagrado Corazón, encima de la Basílica del Cerro de los Ángeles, de la Basílica del Corazón de Jesús, hay representados unos grupos escultóricos. Uno de ellos es la humanidad santificada, con santos muy importantes del corazón de Jesús, pues como Santa Margarita María, el Beato Bernardo de Hoyos, y está Santa Teresa de Ávila ahí, está Santa Teresa de Jesús. Entonces, bueno, pues para nosotros también es nuestra santa. Entonces, muchas gracias por acercarnos a la santa de esta manera tan cercana y bueno, pues esperemos que hasta muy pronto. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Pues aquí les esperamos, lo dicho. Muchas oraciones y para todos una santa cuaresma.